Nos hicieron creer que sentir era algo peligroso. Hay una frase que escuché durante mucho tiempo, durante muchos años, y quizás tú también. No llores, no te enojes, no seas tan sensible, ya supéralo. Y aunque parecen frases muy pequeñas, eso puede cambiar la forma en la que una persona vive toda su vida. Porque sin darnos cuenta, nos hicieron creer que sentir era realmente un problema, que llorar era una debilidad, que tener miedo era una cobardía, que la tristeza era algo que teníamos que esconder, que el enojo era malo. Comenzamos una guerra con nuestro propio corazón. Imagina esto. Si un día tienes sed, ¿te enojas con tu cuerpo? No, ¿verdad? Lo escuchas. Tomas agua, tal vez. Si un día tienes sueño, ¿te avergonzarías? No, claro. Descansas. Y entonces, ¿por qué cuando aparece la tristeza, lo primero que hacemos es intentar callarla? ¿Por qué cuando sentimos miedo nos tratamos como si estuviéramos fallando? Las emociones son parte de nuestro mundo interior. No las podemos ocultar. No llegaron para destruirnos, llegaron para decirnos, hay algo aquí que necesita tu atención. El miedo puede avisarte qué es lo más importante. La tristeza puede aparecer cuando has perdido algo valioso. El enojo puede recordarte quizá que alguien cruzó tu límite. La culpa puede invitarte a revisar esa acción, aunque a veces también aparezca cuando has aprendido a exigirte demasiado. Cada emoción trae un mensaje. El problema empieza cuando confundimos el mensaje con nuestra identidad. Nos enseñaron a tener miedo a sentir, pero casi nadie nos enseñó a escuchar. Y cuando dejas de escuchar tus emociones, ellas no desaparecen, solo cambian la forma en la que intentan llamar la atención. A veces con un nudo en la garganta, otras veces hay un cansancio que no entiendes, hay irritabilidad constante, una sensación de estar realmente desconectada de ti. No porque las emociones sean malas, sino porque llevamos tanto tiempo intentar empujarlas lejos. Y eso también cansa, y cansa muchísimo. Hay personas que llevan muchos años diciendo, estoy bien. Mientras tanto, hace mucho tiempo que dejaron de preguntarse cómo se sienten. Así es, no porque no tengan emoción, sino porque aprendieron a esconderlas incluso de ellas mismas. Y vivir así, créanme, es como intentar apagar la alarma de una casa sin saber de dónde proviene el humo. Quizás hoy no necesitas dejar de sentir. Quizás necesitas dejar de tenerle miedo a eso que sientes. Porque sentir tristeza no significa ser una persona triste. Sentir miedo no significa que seas débil. Sentir enojo no significa para nada que seas una persona mala. Las emociones simplemente son visitantes. Te muestran algo y con el tiempo, pues también se van. El verdadero descanso no aparece cuando consigues no sentirlas. Aparece cuando dejas de luchar contra cada emoción que toca a tu corazón. Porque pelear contigo misma es una batalla que nadie puede ganar. Así que hoy, en lugar de preguntarte, ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Hazte una pregunta diferente.
¿Qué está tratando de enseñarme esa emoción? Y tal vez esa conversación es la que llevas posponiendo toda tu vida. Y quizá el día que dejes de ver a las emociones como enemigas, empiezas a descubrir que siempre estuvieron intentando cuidar de ti. A veces no necesitas dejar de sentir, necesitas aprender a sostener lo que sientes. Así es. ¿Y sabes qué es lo más difícil de sanar? No es llorar, no es aceptar que alguien se fue, ni siquiera es reconocer que algo te duele. Lo verdaderamente difícil es sostener esa emoción sin salir corriendo de ella. Vivimos en un mundo donde todo nos enseñan a escapar. Si estás triste, pues distráete. Si te sientes sola, pues pon música, no sé, algo que te pueda hacer olvidar. Si tienes ansiedad, ocúpate, haz algo que te distraiga. Y si te duele, haz como si no existiera. Y poco a poco terminamos creyendo que sentir es un error. Pero las emociones no son enemigas, son verdaderamente mensajeras. Y cuando ignoras al mensajero, el mensaje empieza a gritar. Así es. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay personas que llevan 10 años intentando no sentir y siguen agotadas. Porque las emociones no son traviesas, no desaparecen, solo cambian de forma, pues se convierten en insomnio, se convierten en enojo, en ansiedad y se convierten en una necesidad constante de controlar todo. En relaciones donde aceptas menos de lo que mereces. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Es quedarte 5 minutos con ella sin intentar arreglarla, sin distraerte con el celular, sin buscar a alguien que te rescate, sin convencerte de que ya deberías estar mejor. Y no es así. Es solo respirando y diciéndote, está bien, sé que estás aquí, porque nadie nos enseñó eso. Nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron física, química, geografía e historia y muchas más, pero nadie nos enseñó a qué hacer cuando el corazón pesa realmente. Nadie nos explicó cómo abrazar el miedo sin convertirnos en él, cómo mirar la culpa sin castigarnos, cómo escuchar la tristeza sin pensar que estamos rotas. Hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y convertirse en una emoción. No eres ansiedad, no eres tristeza, no eres abandono, no eres el miedo. Solo eres una persona viviendo una experiencia humana. Y eso cambia absolutamente todo. Imagina que las emociones son como olas. No puedes detener el mar, pero sí puedes aprender a no pelearte con las olas. Porque mientras más luchas, más energía pierdes. Y mientras más permites que las olas pasen, más rápido vuelve la calma. Eso es sostener una emoción. No significa disfrutarla, significa dejar de huir. A veces pensamos que avanzar es dejar de sentir. Y no, avanzar es caminar, aunque el corazón todavía pese. Es hacer lo que necesitas hacer,
aunque el miedo siga sentado aquí contigo. Es levantarte, aunque la tristeza no se haya ido, porque realmente el valor no aparece cuando desaparece el miedo. El valor aparece cuando decides caminar con el miedo en la mano. Quizás hoy tu única tarea no sea solucionar la vida. Quizás hoy solo necesitas sentarte contigo misma, respirar, cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué emoción llevo semanas tratando de evitar? Tal vez esa emoción solo estaba esperando que por fin la escucharas, porque las emociones, como las personas, cuando son escuchadas, dejan de gritar. Y recuerda esto, no necesitas dejar de sentir para seguir adelante. No, solo necesitas confiar en que ninguna emoción es eterna. Todas pasan, incluso esta. ¿Por qué duele el alma? Siempre me he preguntado. La mayoría de las personas dicen que el alma duele porque alguien pues nos lastimó, pero muchas veces el alma duele por lo que pasó, duele por lo que seguimos cargando. No es una herida de un día, es el peso de muchos días, de muchos silencios, de muchas despedidas. Muchas veces en las que dejamos de ser nosotras para que otras estuvieran bien. Así es. Hay una primera emoción que yo la quiero nombrar el cansancio invisible. Hay un cansancio que dormir toda la noche no la cura, porque no es tu cuerpo, es tu mente, es el corazón, es levantarte todos los días fingiendo que todo está bien. Sonreír cuando por dentro solo quieres desaparecer un rato. No porque quieras morir, sino porque quieres descansar de sentir tanto. Hay otra emoción, las emociones que nunca salieron. El alma no guarda odio, guarda emociones que nunca encontraron salida. Lágrimas que tragaste, palabras que nunca dijiste, abrazos que necesitabas, perdones que nunca llegaron. Hay personas que llevan 20 años cargando una conversación que nunca ocurrió y el cuerpo termina hablando por ellas, con ansiedad, con insomnio, con ataques de pánico, con tristeza que parece no tener una explicación, como los dolores físicos. Otra emoción es perderte a ti misma. Esa herida es la más profunda y hasta ahorita la más dolorosa. Es no perder a alguien, perderte a ti. Cuando durante mucho tiempo complaciste a todos, que un día te preguntas, ¿qué quiero yo? Y no sabes responder, porque llevas años viviendo para sobrevivir, no para vivir. Hay otra emoción muy profunda, el duelo de la persona que nunca pudiste ser. Así es. Ese casi nadie lo menciona porque no solo lloramos por personas, también lloramos por versiones nuestras. La mujer que soñaba ser, la niña que confiaba, la joven que quería estudiar otra cosa, la madre que imaginó que su familia sería distinta, la esposa que creyó que la amarían diferente. Eso hace un duelo enorme
por la vida que nunca ocurrió. Y eso también duele, y duele mucho. Otra emoción es el vacío. El dolor del alma muchas veces no aparece como tristeza, aparece como un vacío. Nada te emociona, nada te entusiasma, todo te da igual. Y entonces aparece la culpa. ¿Por qué no soy feliz si tengo tantas cosas? ¿Saben por qué? Aquí les voy a contar un secreto. Porque el alma no necesita cosas, necesita sentido, necesita una conexión genuina, necesita sentirse vista, necesita sentirse que existes. Y lo más importante, ¿sabes qué creo? Que el alma no duele para castigarnos, duele para despertarnos. Ah, porque mientras todo va bien, seguimos viviendo en automático. Pero cuando el alma realmente duele, algo empieza a preguntarnos en nuestro interior. ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Por qué llevo tanto tiempo olvidándome de mí? Y tal vez, solo tal vez, ese dolor no vino a destruirte. Vino a decirte que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Hay una metáfora muy emocionante que me gusta mucho compartir. Imagina una casa durante muchos años, cada vez que aparecían grietas, solo pintabas y nunca reparabas. Con el tiempo la casa empieza a romperse y no es porque sea de sino porque nadie escuchó las primeras señales. El alma hace exactamente lo mismo. Primero susurra, después incomoda, después duele y finalmente grita. Y no para destruir, sino para que por fin la escuches. Quizás hoy sientes algo dentro de ti que pesa y pesa mucho durante mucho tiempo ya y no sabes ponerle nombre. Y te digo algo, no tienes que hacerlo. A veces el alma solo necesita una cosa, que por primera vez, en lugar de preguntarte, ¿qué hago para dejar de sentir? Te preguntes, ¿qué está intentando decirme? Porque tal vez el dolor no sea el final de tu historia, tal vez sea el inicio de regreso hacia ti. Ahora mismo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido culpable por estar triste? No por haber hecho algo malo, no, sino simplemente por sentir, porque hay una culpa de la que nadie habla. La culpa de llorar, la culpa de sentirte cansada, la culpa de decir ya no puedo, la culpa de decir necesito ayuda. La culpa de poner incluso un límite, la culpa de elegirte. Y esa es una de las culpas más silenciosas. Desde pequeña a muchas de nosotras nos enseñaron algo sin decirlo con palabras. Nos enseñaron que ser buenas era aguantar, que madurar, era callar en vez de amar. Era sacrificarte en vez de llorar, que enojarse era ser una mala persona. Y poco a poco aprendimos a desconfiar de nuestras emociones. Ya no preguntábamos qué estoy sintiendo, preguntábamos, ¿será que estoy exagerando? Y escúchame bien, qué triste es llegar hasta ese punto, ¿no crees? En el que antes
de abrazar nuestro dolor, le pedimos al mundo permiso por sentirlo, como si el corazón necesitara autorización, como si el sufrimiento tuviera que ser comparado con el de alguien más. No, yo sufro más, yo sufro más. No, hay personas peores que yo. Yo no debería de sentirme así. Yo no tengo que llorar. ¿Cuántas veces te has dicho eso? ¿Cuántas? Pero las emociones no funcionan por justicia. No aparecen porque la vida sea perfecta o imperfecta. Aparecen porque eres humana. Y una ser humana significa sentir. Fíjate, hay mujeres que pueden cuidar a todos, pero cuando necesitan un abrazo, se sienten egoístas por pedirlo. Hay mujeres que escuchan los problemas de todo el mundo, pero cuando quieren hablar de los suyos dicen, no, no importa, se me va a pasar, no quiero molestar. Y entonces guardan otras emociones más y otras, y se van acumulando de emociones hasta que un día ya no saben por qué llorar. Solo saben que pesan demasiado. ¿Y sabes qué creo? Que la culpa muchas veces no nos nace del corazón. Nace de todas esas vocecillas que fuimos guardando. Las vocecillas que decían, ay, no seas dramática, no llores, ay, qué sensible eres. Vamos, tú puedes con todo. Y después de escuchar estas frases, terminábamos convirtiéndonos en nuestra propia juez. Ya nadie tiene que decirnos que dejemos de llorar. Ahora nosotros somos quienes nos callamos. Ya no necesitamos que nos digan creencias falsas sobre nosotras mismas. Nosotras mismas nos apropiamos de esas falsas creencias. Pero quiero decirte algo súper importante y con todo el cariño del mundo. Tus emociones no necesitan defenderse. No tienes que justificar por qué algo te dolió. No tienes que explicar por qué estás cansada. No tienes que demostrar si sufriste lo suficiente como para merecer un descanso. El dolor no compite, no se mide, no necesita una aprobación. Quizás hoy el mayor acto de amor propio no sea ser más fuerte, sea dejar de pedir perdón por sentir. Porque sentir tristeza no te hace débil, sentir miedo no te hace cobarde, sentir enojo no te convierte en una mala persona. Y sentir el dolor no significa que hayas fracasado, significa que hubo algo importante para tu corazón. Tal vez llevas años luchando con tus emociones, cuando en realidad ellas nunca lucharon contra ti. Solo querían ser escuchadas. Imagínate una niña pequeña llorando. ¿Le dirías que deje de sentir? ¿Le harías sentirse culpable por sentir miedo? ¿Le pedirías que sonriera para que los demás estén cómodos? No, la abrazarías. Y entonces, ¿por qué eres tan dura contigo misma? Cuando quien está llorando ahora también eres tú. Hoy no quiero que salgas de este video sintiendo que quieres cambiar. Solo quiero que recuerdes algo. No tienes que pedir perdón por tener un corazón que siente, porque cada día que dejamos de sentir, también dejamos de amar. Y tú no viniste a este mundo para convertirte en una piedra, viniste para vivir. Y vivir también significa sentir, aunque a veces duela.